Yusuf, ¿qué? Estamos. Bueno, le doy comienzo. Voy a incluir a la persona que está esperando hace un ratito. A ver qué. Bueno, bienvenidas a las tres al seminario web justamente para discutir ¿qué tienen para decir los jóvenes ante la revisión de los objetivos de desarrollo sostenible en el contexto del foro político que está ocurriendo esta semana justamente, ¿no? Del 14 de julio al 23 de julio? Y estoy muy contento de tener aquí tres mujeres líderes o lideresas de sus espacios respectivos. Nosotros aquí, bueno, el que está organizando esto es I Know Politics, que es, como les mencionaba hace un ratito, la plataforma en línea más grande y extensa sobre el tema de mujeres en política. Tiene 25.000 recursos, incluye noticias, incluye videos, entrevistas y actividades como las que estamos haciendo en este momento. Disponible en cuatro idiomas, que son inglés, español, francés y árabe. Yo soy el facilitador de redes o el network facilitator, como dicen en inglés, y hace 2 años que estoy trabajando en esto. Esta iniciativa, perdón, InnoPolitics forma parte desde el año pasado, de 2024, de la iniciativa WIDE, que es para mujeres y jóvenes para justamente promover su participación política a nivel global. Y parte de esto es justamente nosotros estamos haciendo estos seminarios para abrir espacios y escuchar justamente a las personas con las que queremos estar trabajando. Eh, Esta iniciativa, WIDE, está siendo financiada por la Unión Europea y es una iniciativa que está siendo implementada por Idea Internacional, la Unión Interparlamentaria, la UCLG, que el nombre en español se me escapa en estos momentos, y ONU Mujeres, bajo el liderazgo de ONU Mujeres. Y empezó el año pasado y bueno, estamos justamente por eso. Así que bueno, habiendo presentado un poquito la parte de aquí, me gustaría escuchar un poco de ustedes, ¿no? Porque tengo aquí el placer de estar acompañado por ustedes. Me gustaría. Le dejo el lugar a Rocío primero y después Nazarena y Milagros, por favor. Ahí estamos. Bien, bueno, me presento, yo soy Rocío de la Barrera, soy arquitecta y formo parte de la Asociación Civil Juntas por el Derecho a la Ciudad, por eso estoy hoy aquí, que desde ya agradecemos el espacio, que nos resulta muy importante poder estar presentes aquí y contar un poco lo que hacemos. Nosotros somos una asociación civil que trabajamos con el urbanismo con perspectiva de género. Precisamente en la ciudad de Córdoba estamos o sea, porque es la ciudad que no solo que habitamos, sino que también nos interesa producir una incidencia real. Pero esto no quita que obviamente hay un interés de cada vez ir ampliándose más y además que creemos que lo que hacemos en la ciudad de Córdoba puede ser replicable en otros lugares y así expandirse. Nos creamos en el 2018 en el contexto de, bueno, de la explosión del feminismo acá joven en Argentina. Entonces, bueno, fue como una primera instancia de reunirnos entre mujeres jóvenes que estábamos pensando en lo mismo y, bueno, configurarnos como una asociación fue una manera de, bueno, de potenciarnos y de sumar a lo colectivo. Así que eso es un poco a modo de introducción. Pues sos arquitecto, ¿no? Según tengo entendido también. Sí, Sí, ok, perfecto. Muchas gracias. ¿De la Universidad Nacional? Sí, me he dicho. sí, de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias. Bueno, le dejo el lugar a Nazarena y a Milagros. Bueno, hola, gracias por este espacio. La verdad es que estamos muy contentas de poder estar acá. Yo soy Nazarena,
Soy militante de Jóvenes por el Clima y también soy tesista de la licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, contar un poco, nuestra organización surge en 2019, también al calor de luchas internacionales a nivel global por la crisis climática y con un enfoque latinoamericano para pensar en qué recursos y qué soluciones podemos tener desde el sur global para hacerle frente a la crisis. Y bueno, la perspectiva interseccional, es decir, entender que la crisis climática afecta más a mujeres, más a jóvenes que a otros grupos sociales, es fundamental y por eso nos parece súper importante estar acá discutiendo estas cuestiones. Retomo la palabra, agradezco nuevamente la oportunidad. Soy Milagros, como igual que Nazarena, soy militante de Jóvenes por el Clima y además estudio psicología. Eso no es. Bueno, muchas gracias a las tres. La idea de este seminario es más una, como les comentaba, una discusión abierta para, se usa, digamos, el foro político como una excusa de, bueno, 2030, ¿no? Son 5 años. Ha habido realmente un cambio en la cuestión, principalmente en el objetivo, ¿no? Número 5 de la cuestión de igualdad de género. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanto hemos quedado? ¿No? Es un poco esa discusión que se busca renovar porque se está discutiendo no solo 2030, sino ahora 2050, 2060, eh, un poco postergando los objetivos porque obviamente hay que ser claros, no estamos donde deberíamos de estar y justamente con los nuevos cambios geopolíticos y políticos, sobre todo en Estados Unidos, se ha visto un retroceso que hace que eh, esta discusión sea mucho más importante que en años previos. Siempre es importante porque siempre hay un espacio para mejorar, ¿no? Como un dato curioso, siempre se menciona que apenas 25% de los parlamentarios son mujeres y en general de ese 25%, las que son jóvenes son muy pocos. Entonces, yo por eso estoy muy contento de que ustedes sean jóvenes porque es este espacio que hace falta llenar, que no se escucha, no se da ese espacio. Entonces, bueno, ante eso, me gustaría también escuchar un poquito qué opinión tienen eh, individual como colectiva, ¿no? Sobre qué tanto se ha avanzado, qué tanto retroceso se ha dado también, pensando, digamos, en este foro político, si pudieran decir algo respecto a ello, es, bueno, ¿cómo estamos, no? Le dejo la palabra a Nazarena, por favor. Sí, bueno, creemos que en términos de nuestra organización, también esta Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son muy importantes porque dan un marco a nuestras acciones, desde dónde accionar y desde dónde pensarlas, y también son muchas veces herramientas para legitimar nuestros discursos que a veces no son tan escuchados, digo, a la hora de poder acceder a financiamientos para realizar proyectos, a la hora de poder... hablar en distintos espacios como es este, digo, tener como marco la Agenda 2030 y sobre todo el ODS 5 es muy importante porque creemos que, y esto también es una limitación, digo, nada está dado, digo, todo está por crearse. Y muchas veces esos espacios se tienen que construir a partir de una decisión política de hacerlo. Y eso muchas veces es lo que falta, digo, desde nuestra organización. Tenemos un montón de proyectos que seguramente contaremos en un rato sobre participación juvenil, tanto a nivel legislativo como a nivel de educación ambiental, pero todo está por crearse y todo son iniciativas y como dije antes es voluntad política, tanto del tercer sector como de algunas organizaciones, de algunos estados. Entonces creo que en términos de oportunidades es eso un marco y en términos de limitaciones es la capacidad o la intención de cooperación entre distintos espacios, porque bueno, estamos en un momento también en donde, por lo menos en Argentina, hay una idea de el cambio climático y la cuestión de género como una deslegitimación de eso, entonces que siga sucediendo y que sigan habiendo espacios para poder reivindicar y pensar desde ahí.
es muy importante, pero bueno, obviamente que eso, todo está por crearse, creo yo, y todavía no hay como espacios consolidados que alcancen como niveles más estructurales de participación política en mujeres. Pero bueno, sí como recalcar esta agenda como marco. Hay mucho, es muy informal todavía, eso es lo que estoy entendiendo de tu comentario, como que se hace en la calle y no se hace donde debería de hacerse además de la calle en el espacio, digamos, en el espacio público, pero también en el espacio político, ¿no? En el espacio parlamentario, esta discusión, como dices claramente, se está retrocediendo o se pone de lado. También, ¿no? Eso también he visto que no hay una discusión, no se le quiere hablar, no se quiere hablar de eso, no se quiere, ahora están todos con el tema militar, con el tema de asegurar otros objetivos, digamos, pero este objetivo que en realidad es importantísimo para todos, porque una sociedad igualitaria en la cuestión de género es una sociedad que es beneficiosa para todos. Entonces, concuerdo completamente. Milagros, ¿algo que agregar, digamos, de lo que dice tu compañero? Sí, por ahí agregar, retomo lo que había comentado Rocío de que su organización se funda en 2018 en pleno movimiento feminista. Creo que no lo aclaramos, pero en el caso de Jóvenes por el Clima también nace en 2019, que eran momentos de bastante relevancia de cuestiones sociales, de problemáticas sociales. Y sí, en esta retrospectiva que podemos hacer, se nota ese cambio entre por ahí épocas de mayor relevancia o de mayor presencia en agenda de estos temas y que hoy en día no son parte de la agenda y que siempre que se les menciona es para hacer una crítica. Entonces, creo que es un desafío, si hablamos de dónde estamos parados hoy, eh, para, digamos, seguir impulsando cambios en torno a las desigualdades de género. Es un desafío y requiere, a lo mejor mayores esfuerzos, pero estamos acá para darlos. Ya les voy a preguntar sobre eso, voy a dejarle el lugar a Rocío, pero sí me llama la atención esto del el esfuerzo, qué tanto, digamos, porque se hace un esfuerzo, no es algo que, o sea, algo que no podemos subestimar es que la colectividad feminista está organizada, que siempre está presente en protestas, en manifestaciones, siempre se le escucha, ¿no? Pero curiosamente, pese a este esfuerzo, siempre hay una forma en que se la deslegitima y pierde, el esfuerzo no equivale, digamos, a un resultado. Pero a lo mejor Rocío tiene algo más para agregar. Y yo sumar que en el caso de juntas, también como hacían las chicas, eh, el ODS 5 nos dio como, bueno, o sea, nos dio un marco y también nos abrió como una gran puerta, porque nosotras, desde juntas que trabajamos con el urbanismo, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo es que vivimos las ciudades? O sea, como a reflexionar sobre eso. No es lo mismo cómo viven las ciudades una mujer, un varón, una persona mayor o un niño, que eso por ahí, esa discusión, capaz la habíamos tenido, pero más al interior, y de pronto eso se puso en agenda. Entonces, bueno, nos permitió fue como un punto de partida, digamos, para hacer incluso uno de los proyectos más importantes que tenemos en la organización, que ya lo voy a contar más adelante, pero fue como eso, un momento de reflexión y empezar a pensar la ciudad desde el punto de vista de la mujer, de los jóvenes, de cuál es la incidencia real que tenemos en la planificación de las ciudades, cómo le vivimos. Entonces, bueno, eso fue como un despertar ahí muy, muy potente bueno, que nos enriqueció mucho como organización, porque nos dio un horizonte también. Muchas gracias. Eso es interesantísimo. O sea, pienso así, todos los aspectos de nuestra vida cotidiana que tomamos por sentado, ¿no? El diseño urbano tiene una incidencia instrumental, digamos, en la calidad de vida de todas las personas. Obviamente, cualquier grupo que sea mucho más vulnerable va a estar, digamos, se va a ver muy afectado por un mal urbanismo o por un mal diseño.
Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Lo vamos a dejar para el espacio, digamos, del liderazgo, porque justamente ahí es donde viene a ver, bueno, qué liderazgo se está haciendo, qué liderazgo se sigue, pero quién se escucha cuando se está diseñando estos espacios, o quién se escucha cuando se hace un movimiento. O el clima también, que es lo que que es la asociación de Milagros y de Nazarena. Bueno, eso ha sido como un poquito un espacio introductorio, pero me gustaría también como preguntarles, hablemos de liderazgo, me parece que estamos en esa línea. ¿Ustedes forman parte de una organización, asociaciones civiles o son organizaciones civiles? Eh, ¿Podría contarme un poquito de lo que hacen en cada una de sus organizaciones? ¿Cuántos son? Eh, si sienten, digamos, que tienen un impacto, que sienten que les hace falta. Me parece que deberíamos tomar más por ese lugar y así ustedes expresan, digamos, su opinión tanto de la organización, cómo va, como qué les gustaría que pudiese hacer, que se pudiera hacer, qué podríamos hacer, por ejemplo, de estos espacios que se abren, de estas conversaciones. Le dejo a Milagros, tal vez, para un cambio. Bueno, por ahí para comentarles desde Jóvenes por el Clima, nosotros tenemos como varias líneas de trabajo. Las principales son en torno a la incidencia política, a la educación ambiental y a la comunicación. Eh, y suelen ser como o sea, las problemáticas principales desde las que trabajamos, suele ser transversal a todos nuestros proyectos. Dentro de la organización hay aproximadamente 200 personas distribuidas en 10 provincias de la Argentina. Y por ahí para aportar un dato a la cuestión de género, en nuestro último relevamiento de militantes, contamos con un 60% de mujeres dentro de la organización, un 2% de personas no binarias y el resto está conformado por varones. Eh, Ahí como creo que es un dato que después podemos desarrollar bastante la presencia de mujeres en estos espacios. Y después respecto a la pregunta de la formación de líderes, creo que Jóvenes por el Clima trabaja en la formación de líderes, justamente a partir de la participación de jóvenes en espacios de incidencia. eh, Parte un poco de esta idea de formar nuevos líderes, ya que comprendemos que que somos las personas que vamos a ocupar los espacios de poder, de decisión en un futuro, y bueno, desde qué lugar lo queremos hacer. Sí me pareció interesante el dato. Sí es cierto que en estos espacios en general, en los espacios más localizados, las mujeres suelen ser mayoritarias. Es más, en las elecciones locales, las mujeres suelen ser más exitosas que en espacios más altos, digamos, altos, nacional o más, en su caso, bueno, ustedes tienen federal también. Eh, Así que no, me parece interesante y ahí es donde te das cuenta, uno se da cuenta de las sensibilidades que hay, ¿no? Como la sensibilidad por ya la vulnerabilidad, porque el clima nos afecta a todos, pero como el interés está desproporcional también. Que hay una ausencia, digamos, porque lo ideal sería que, no digo 50-50, pero o 50 o distribuido más equitativamente, pero sí hay una falta de interés de parte de los hombres en muchos de estos espacios que hacen que justamente el esfuerzo que ustedes están haciendo se vea minimizado por X o Y razones, ¿no? Por algunas cosas. Pero bueno, eh, perfecto, ¿no? Muy interesante. No, y obviamente este tipo de espacios son fortalezas, ¿no? Lo fortalecen a uno. Yo también formé parte de asociaciones y por eso pienso, son espacios difíciles a veces, ¿no? Son espacios así de donde hay mucho estrés y hay un desarrollo personal muy fuerte y muy grande. No sé si Nazarena quiere agregar algo más sobre la organización. Sí, ahí aportar a lo que decía Mili bueno, que uno de los valores que destacamos desde Jóvenes por el Clima es construir capacidades en los jóvenes, es decir, si bien hoy en día somos militantes de la organización,
todos estamos pensando en un futuro en donde estemos ocupando los lugares en donde se toman las decisiones y por eso es tan importante para nosotros construir esas capacidades no solamente en los miembros de la organización, sino en la ciudad de Córdoba o en los otros territorios que habitamos. Ahí puedo contar uno de los proyectos que estamos llevando a cabo ahora, por ejemplo, que se llama Climasur, que es un proyecto en vínculo con Asuntos del Sur y Jóvenes por el Clima Argentina, que es un laboratorio de innovación en política pública, en donde son 2 meses de formaciones a jóvenes entre 18 y 30 años sobre política legislativa, derecho ambiental, y donde después la idea es trabajar con legisladores de Córdoba y de Buenos Aires y sus equipos técnicos para poder sacar algún proyecto de ley. Digo, ese es un ejemplo de una manera de construir capacidad y después consolidar liderazgos a partir del trabajo en conjunto, digo, y en la articulación de nuestra organización, lo que podemos aportar en nuestras capacidades, el Estado provincial o la legislatura, el poder legislativo provincial. Y bueno, cómo esa cooperación hace que hoy en día estemos llevando a cabo ese proyecto, en donde, bueno, como en muchos de nuestros proyectos hay una paridad de género, digo, el criterio de selección tiene que ver con el género para que haya una representatividad de ambos o de distintos géneros a la hora de hacer los proyectos. Entonces, nada, me parecía un ejemplo importante de una manera de construir, como decía antes, construir esos espacios en donde la política y las juventudes puedan accionar en conjunto. Muchas gracias. Sí, me quedé pensando así lo que mencionabas, ¿no? La necesidad de la cooperación con el espacio político también, ¿no? Si no, si aquí tienen la ventaja, digamos que no debería ser una ventaja, debería ser la norma, de que hay un espacio abierto para que exista esta cooperación, legisladores y ustedes, porque entonces ahí es donde pueden impactar la agenda que están justamente tratando de implementar. Me pareció espectacular, pero también sensibilizan a los jóvenes. 18 30 años es justamente los momentos más críticos para formarlos. Digamos, uno dice que es cuando están chiquitos. Sí, pero la opinión política se forma en esos años que ustedes están tomando, entonces es una iniciativa con con un buen, digamos, un buen enfoque, un buen digamos, momentum, te van a decir, pero también de objetivo, ¿no? O sea, pero me pareció interesante, entonces, ¿sur de Argentina o sur de Córdoba? Eso no me quedó claro. Esto se está haciendo en Córdoba y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conjunto con una organización que se llama Asuntos del Sur. Ok. Eh, ahí va, sí. Pero bueno, sí, eso también que tiene que ver con la replicabilidad de los proyectos, digo, desde Jóvenes por el Clima, en varios proyectos, como estamos en distintas provincias, solemos articular en conjunto. Y bueno, y también construir eso, como decía antes, comunidad no solamente con los miembros de la organización, sino con jóvenes interesados. Y comparto totalmente ahí la importancia de la cooperación con la política y el Estado. Y sin eso no, lo que he notado justamente con estos espacios, con este trabajo, es que si no tenés la cooperación, eh, se sentís que estás con un muro, estás hablando con un muro y entonces eh, la energía que dedicas a esto es gigantesca, pero el resultado son un par de gotas de agua, migajas, nada. Así que esos espacios hay que saberlos aprovechar y me parece que eso, según lo que me están contando, lo están haciendo perfectamente, así que la felicito por eso. No sé si Rocío quiere contarnos algo un poquito de la cuestión del liderazgo, de su organización. Porque además me parece espectacular porque son diferentes, o sea, no es que las tres están trabajando, o sea, Milagros y Nazareno están en la misma organización, pero Rocío nos trae esta perspectiva muy diferente también, entonces, por favor. Sí. Bueno, nosotras somos doce mujeres juntas. Solo actuamos en la ciudad de Córdoba y todas somos de acá. Eh, y bueno, y no solo somos arquitectas, si bien la mayoría somos arquitectas y surge desde un grupo de arquitectas, con el correr de los años y al hablar de urbanismo, que lo entendemos como una disciplina no solo de arquitectas, sino también de otras disciplinas e incluso de gente sin profesión, porque todos habitamos la ciudad, se fue ampliando y hoy en día contamos con
además de arquitectas, tenemos sociólogas, politólogas, comunicadoras, licenciadas en desarrollo local y regional. Es como una amplia variedad de profesiones que nos permiten trabajar interdisciplinariamente. Y para mí la potencia que tiene Juntas es que, dado el contexto en el que surgió, eh, para mí como que supimos tomar una parte de la demanda de las juventudes del momento y tratar de trasladarlo a la agenda política de Córdoba. O sea, como poner en discusión estos temas, siempre localizados en la ciudad de Córdoba, porque bueno, es como nuestro ámbito de acción, pero esto no quita que pueda escalar y seguir creciendo. Y, y bueno, para mí como que la potencia es esa. Además somos todas jóvenes profesionales en que estamos como eh, transitando a los inicios de la profesión y bueno, entonces como que nada, para mí la potencia es esa, poner en discusión eh, lo que los jóvenes y las mujeres se plantean sobre la ciudad y que también el urbanismo siempre fue como un tema muy académico, por decirlo, medio de nicho. Entonces, como que nuestra intención también es acercarlo bueno, a todas las personas, porque todos habitamos la ciudad y todos tenemos algo para aportar, digamos, para que sirva para la planificación. Entonces, bueno, para mí eso. Pero ¿cómo lo hacen, digamos? ¿Cómo es que hacen llegar su voz a la gente? Porque la idea también es esa, ¿no? Entiendo que o sea, la idea es que las escuchen y digan, bueno, ok, sí, las tomamos en cuenta. ¿Hacen algo en particular respecto a eso? Bueno, por ejemplo, tenemos un proyecto puntual que se llama La Ciudad de las Mujeres, que comenzamos haciéndolo en el año 2020, a partir de que pudimos acceder a un financiamiento del Fondo de Mujeres del Sur, y en el marco del programa Liderando desde el Sur, que, bueno, eso nos permitió llevar a cabo este proyecto. Que el punto de inicio, digamos, del proyecto de la Ciudad de las Mujeres fue que nosotros hicimos un trabajo con una asociación que se llama GeoChicas, que se dedican a mapear ciudades de Latinoamérica y a España. Entonces decidimos incorporar a Córdoba en este mapeo y ahí nos dimos cuenta de un dato muy interesante que salió que solamente 160 calles de la ciudad de Córdoba llevan el nombre de una mujer. De las 2.250 que hay, que nombran a personas. Es decir, un 93% de las calles de Córdoba nombran a varones y solamente un 7% nombra a mujeres. Entonces, bueno, ese dato fue como el puntapié para decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer como organización para revertir esto, digamos? Entonces, bueno, ahí empezó un largo proceso de investigación y de recolección de historias de mujeres de la ciudad de Córdoba. Incluso las mujeres que nombraban esas 160 calles tampoco es que había mucha información. Entonces fue también rescatar esas historias y sumar muchas más mujeres. Eh, entonces, bueno, fue como un trabajo muy importante que hasta el día de hoy, o sea, este es el quinto año que lo venimos desarrollando gracias a este financiamiento y bueno, que nos ha permitido ir ampliándolo. Y con el correr de los años, uno de los desafíos era como, bueno, estamos haciendo todo este trabajo, pero ¿cómo hacemos para articularlo con la incidencia política, con la llegada a la gente? Y ahí fue cuando se nos ocurre articular con unas concejalas de la Municipalidad de Córdoba, en donde le mostramos nuestro proyecto y bueno, ellas como que empezamos a pensar en conjunto, bueno, cómo llevarlo a que tenga una incidencia real. No, perfecto. ¿Viste? Es de nuevo esta repetición de la necesidad de la Sí, cooperación, sí o sí, entre el espacio civil, la sociedad civil y el espacio político, sí, que si no existe, no se puede. Así es, sin lugar a dudas, no, no hay, pero me felicito también, o sea, es interesante lo del nombre de las calles. Uno no lo sí, piensa,
cuando uno va en el día a día y ve el calle, no sé, ahorita, no sé, Urquiza, la calle Urquiza o la Irigoyen o esos espacios, así uno no se reflexiona hasta que lo pensás y decís, bueno, comencemos por algo básico, Sí, representación. Obviamente, imagino sí, que no solo se reduce en una cuestión de nombres, también imagino que ven las cuestiones más como la seguridad, el acceso al transporte, el acceso a sí. la salud, ¿no? A los espacios a los hospitales y todo eso. También imagino que lo consideran. Y otra cosa que me llamó la atención y que me parece indispensable es la interdisciplina. Si no tienen, para este tipo de proyectos que son de gran magnitud, ¿no? Porque la ciudad de Córdoba no es una ciudad pequeña, es una ciudad bastante, tiene 1 millón de habitantes, si no me equivoco, ¿no? O era la provincia la que tiene 1,5 millones y la ciudad tiene, No, no, es de ciudad. la ciudad tiene 1 millón. Sí, Ah, bueno, ahí está. Entonces estás lidiando con, no es Cava, pero estás lidiando con una densidad elevada, ¿no? Y es una población joven también. sí. Entonces, eso abre mucha oportunidad para justamente este tipo de espacios. Y bueno, Córdoba es famosa por ser este espacio de revolución, ¿no? De siempre dar como ¿cómo que se dice? La, me sale la palabra en inglés que es trending, pero el trending es muy ligero como para usarlo, pero creo que me entienden a lo que me estoy refiriendo pero bueno, perdón, ahí se me escapan las palabras. ¿No? Espectacular. Em, entonces podemos, siguiendo un poco esto, em, sienten, digamos, que son escuchadas por el espacio político cuando ustedes hacen llegar, digamos, estos proyectos de ley o estos proyectos de desarrollo, de diseño, sienten, digamos, que la respuesta es positiva, es una respuesta más tibia, digamos, o menos receptiva, o sienten que de verdad hay como que hay un intento de parte del espacio político y, digamos, a eso podrían agregar otra pregunta que es si tienen idea de qué es lo que sucede una vez que estos proyectos de ley son presentados, digamos, si son presentados, eh, la resistencia, porque obviamente va a haber resistencia, porque obviamente al hablar de igualdad de género, el espacio político mayoritariamente masculino se va a poner a decir no, 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 que ya sabemos, ¿no? Entonces, dicen cosas aberrantes y no te van a repetirlas porque si no después eh, se me enoja todo el mundo, pero bueno, sí, me gustaría saber, digamos, hasta qué punto sienten que el esfuerzo que le están poniendo, retomando lo del esfuerzo que habíamos mencionado al principio, eh, no se choca con una pared, sino que al contrario, entra en el espacio político, pero después en ese espacio, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo opinan de eso? Y después les pregunto otras cosas. Pero si quieren, Nazarena, le doy el espacio. Sí, bueno, creo que también retomo el concepto de esfuerzo para pensar en la manera en que también articulamos y hablamos con los tomadores de decisiones. Digo, desde Jóvenes por el Clima, quizás buscamos siempre que sea desde el lado propositivo y de llevar propuestas, y cuando es así, cuando las reuniones se dan en esos términos de proponer, la verdad es que en términos generales o en este proyecto en particular, creo que los legisladores se han mostrado como bastante abiertos a aceptar nuestra participación y a darnos ese lugar. También es un deber que tienen el dar espacio a los jóvenes, a las mujeres. Digo, hay muchas cosas que pasan por buena voluntad y hay cosas que pasan porque tienen que ser de esa manera, entonces que nosotros estemos ahí llevando esas propuestas es sumamente valioso. Y también, retomando lo de la cooperación, nosotros somos una organización apartidaria y eso también nos permite poder articular con distintos espacios políticos para poder hacer más efectiva esa incidencia, de llevar a la legislatura un proyecto de ley de política ambiental o de política de género. Digo, es un trabajo, bueno, ahí escuchaba a Rocío que hablaba de que están trabajando en ese proyecto hace 5 años. Digo, este proyecto arrancó ahora, pero es un trabajo que claramente es procesual y que se trata bueno, de vincularse con distintos espacios, de negociación política también, pero para justamente con el objetivo de garantizar que esas leyes puedan salir en este proyecto en particular, pero en general creo que hay ganas de querer hacer cosas, por lo menos en algunos espacios políticos, y quizás está buena esta articulación y poner cabeza desde el tercer sector para que eso sea posible. Y también una última cosa, como
de una mirada más local, como pensar en esto de que, bueno, hoy en día el gobierno nacional adopta una posición negacionista, adopta una posición en contra, tipo, muy notoriamente con la Agenda 2030. Entonces es el momento, creo, de la cooperación con los gobiernos locales, con los gobiernos municipales, que demuestren querer acercarse a nosotros. Así que en ese sentido creo que ahí hay una oportunidad de nuestro lugar como jóvenes militantes. Efectivamente. No, por eso les mencionaba lo de la, la efectividad que tienen, digamos, o el éxito que tienen las mujeres en los espacios locales. Y por eso muchos de los proyectos que se llevan a cabo, incluso a nivel internacional, son localizados, porque se entiende que eh, la mujer, digamos, ocupa un rol de mucha cercanía con la gente. Y muchas veces son, digamos, los roles tradicionales que se le asignan, pero que también ellas ocupan, como enfermeras o como profesoras, digamos, en espacios de ese tipo, hacen que se les haga más fácil. Es uno de los efectos, digamos, pero no es únicamente eso, obviamente. Pero sí es donde mayor esfuerzo. Entonces, lo que ustedes están haciendo para que se sientan un poco motivadas se está replicando en otros continentes, porque nosotros trabajamos también en África. Y vemos eso, vemos que en espacios locales las mujeres de diferentes países de África suelen tener más éxito. Se les da ese espacio que deberían de tener en espacios más altos. Entonces, como comentar también un poco lo que estabas mencionando. Eh, pero sí, cuando ya llegan a un nivel nacional, cuando ya compiten a niveles más, con un electorado más grande, ahí es donde se encuentran con unas barreras incluso más intensificadas que las barreras que usualmente se encuentran, digamos, en estos espacios políticos. O sea, por ejemplo, el continente africano tiene esta particularidad que tiene uno de los países con la menor representación del mundo en cuanto a las mujeres, ¿no? Nigeria, por ejemplo, tiene 4% del parlamento son mujeres a nivel nacional. Y después tenés Ruanda, que tiene 65% de parlamentos, son mujeres, de los parlamentos son mujeres. Entonces tenés el país con mayor cantidad y el país con menor cantidad, pero entonces ahí es donde te abre estos espacios de pero ¿por qué? ¿Vea? Porque es que en países que son más pequeños también, el resultado es más alcanzable. Bueno, México es un caso bastante particular que tiene 50-50, por ejemplo, a nivel nacional. Entonces México, que es un país conservador, un país muy tradicional, con muchas barreras, digamos, muy complicadas para la política. Pero me estoy desviando un poquito, pero pensando, ¿no? Reflexionando un poco la conversación que estamos teniendo. No sé si Milagros quiere agregar algo más. Sí, sumo a esto que estás trayendo un dato no menor, me parece, en este momento. En Argentina no hay ninguna gobernadora mujer. Mencionabas lo del sistema federal. Argentina está compuesto por muchas provincias y los gobernadores son todos varones en este momento. Creo que ahí hay una gran falta de representación actualmente. Y a pesar de que hay leyes que implican la presencia de mujeres en digamos, los listados de candidatos, aún así quienes encabezan los niveles más altos son varones. Eh, Creo que habla un poco del diagnóstico actual de la representación, particularmente en política. Un país federal como Argentina, el rol de gobernador es indispensable. O sea, creo que tenían una mujer, ¿no? Que hasta hace poco había una mujer y después eran todos varones y con las últimas elecciones, o hace un par de elecciones que eso cambió. Creo que era del sur, si no me equivoco. No me acuerdo exactamente el nombre ahorita, pero sí, sí me acuerdo que había, me acuerdo de esa famosa foto donde están todos y está ella y ya está, y eso es todo. Pero bueno, es difícil viendo, digamos, la realidad del país, también está esto del caudillismo, ¿no? En el norte y después de cómo se aferran al poder en muchos espacios y es la misma persona, el mismo hombre, siendo reelegido 4 o 5 veces en el mismo espacio, ¿no? Entonces eso también como que cuestiona otras cuestiones que hacen que digas no es solo una barrera de género, es una barrera también democrática ya de base de por qué están, porque hay esto, obviamente hay una voluntad popular,
Eso no se puede negar, pero también hay que ver, bueno, hasta qué punto hay falacia. Pero bueno, gracias por aportar ese dato. Perdón, sumo algo más desde Jóvenes por el Clima, si hay tiempo. Cuando hablaba mi compañera pensaba en esto de hoy nos escuchan, porque también a pesar de las dificultades y los desafíos del contexto, la organización ha tenido la capacidad de conformarse como una institución. Es decir, ya la organización por sí misma representa a muchas personas. Entonces, creo que eso ha facilitado que hoy en día, cuando llegamos a una propuesta, se abran las puertas a escucharnos, a sentarse a dialogar y ver las posibilidades de que eso continúe en un curso de acción. Entonces, creo que, digamos, es gracias a eso que se ha construido en estos años, que hoy en día hay mayor facilidades para tener estas conversaciones con tomadores de decisiones. No, definitivamente. Es lo cual es bueno, ¿no? Es positivo que pese a esa resistencia del gobierno, incluso negación de parte del nivel nacional, que aún se logre tener que las escuchen, ¿no? Que, ok, sí, hagamos esto porque es importante. O sea, este mismo proyecto que tiene 18 años, el Line of Politics, eh, también ha tenido resistencia, ¿no? Uno cuando empieza a trabajar en estos espacios lo siente ya como por sentado, ¿no? Esto de esto es lo de que debería ser, pero después salí y hablaba con gente todos los días y te das cuenta que no, que el espacio es un espacio de mucho conflicto, ¿no? De esto. Entonces es un problema también. Eh, no, gracias. No sé si Rocío quiere comentar un poquito antes, perdón. Obviamente la idea no era, como se habrán dado cuenta, hemos tomado como varios pedacitos de los puntos de la agenda que le había compartido, pues la idea era hacerlo fluctuante, ¿no? No quería que fuese una estructura demasiado cerrada porque entonces no les doy el espacio para que ustedes puedan contar lo que sí, lo que quieren decir, ¿no? Porque si no, solo para comentarles, ¿no? De este pequeño cambio. No sé si Rocío quiere agregar algo antes de que yo siga. Sí, a mí me gustaría agregar también, como en la misma línea que hacían las chicas, no, nuestro deseo como organización, digamos, es siempre accionar, o sea, no solo reconocer las desigualdades, en este caso en la ciudad y todo, sino también accionar sobre eso. Entonces, bueno, con el proyecto de la Ciudad de las Mujeres que les comenté hace un rato, pasó que cuando nosotras empezamos a cuestionar este dato de por qué solamente 160 mujeres nombran en las calles de Córdoba, la justificación que nos daban era como, bueno, es que en realidad no hay nombres de mujeres, o sea, no hay tantas mujeres como para nombrar, no se nos ocurren. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotras sí tenemos, o sea, a raíz del proyecto de la Ciudad de las Mujeres y que habíamos investigado y habíamos encontrado un montón de nombres de mujeres, nosotros dijimos, bueno, sí, nosotras sí tenemos estos nombres. Y ahí fue cuando articulamos que fue clave, digamos, con una concejala de la ciudad de Córdoba, también mujer, que claramente le interpeló a ella también este proyecto. Y gracias a esa articulación con ella, logramos modificar una ordenanza municipal, que es la 9695, específicamente el artículo 5, en donde a partir de ahora para el nombramiento de nuevas calles y espacios públicos se establece la paridad de género. Entonces, bueno, ese fue como un punto muy importante, que ahí sí realmente nos sentimos escuchadas, o sea, tardó un par de años en llegar a ese final, pero sí nos sentimos escuchadas y apoyadas por el gobierno local. Entonces, bueno, logramos esa modificación de la ordenanza que es muy importante y bueno, obviamente hubo un poco de resistencia, más que todo de la sociedad, o sea, de la gente. Me acuerdo que fue una noticia que salió en muchos medios, no solo de Córdoba, sino también de otras ciudades. Y nada, y nosotras veíamos como los comentarios de la gente y era como, primero que no habían entendido porque se pensaban que queríamos cambiar los nombres de todas las calles.
Entonces era como, y en realidad no, es a partir de las nuevas que surjan, y no solo de calles, sino de espacios públicos, de escuelas, instituciones, bueno, que se establezca la paridad a la hora de nombrar esas nuevas calles e instituciones. Así que, bueno, sí comentar eso, que me parece que fue un punto clave y donde sí nos sentimos escuchadas por parte del gobierno local. Gracias, Rocío. Estoy pensando un poco qué preguntarte sobre esto, porque sí es cierto que eh, la falta de voluntad de informarse es algo que deberíamos de resolver, ¿no? Es algo que el sistema democrático tiene una de esas fallas, que la información, flujo de la información, el uso de la información, la manera en que las cosas son presentadas, es política. Entonces, sin importar, uno puede venir con la mejor de las intenciones, con un proyecto buenísimo, espectacular, súper organizado, pero falta que haya una palabra que no le guste a alguien y pierde todo digamos, el empujón que tenía con el que venía, que Sí, usted, bueno, como decís, 5 años trabajando en esto, 5 años es una carrera universitaria, si te pones a pensar, sí, es muchísimo, es un esfuerzo, es algo tremendo, y bueno, las chicas también, ¿no? 2019 claro, entonces, 6 años, o sea, cómo... eh, granito a granito hay que irla peleando y eso da gusto como encontrar esos momentos en donde dice, bueno, la concejala me está escuchando, me está dando este espacio, qué bien, mi esfuerzo de 5 años, aquí está. Y el hecho de que ustedes llegan preparadas también, eso es importante porque, como decías, ¿no? Ya tenemos los nombres que nos gustaría agregar y cómo también está ese espacio de no queremos tomar, digamos, sino que justamente agregar, porque no es una cuestión sí, de sustraer, sino es una cuestión de enriquecer el espacio. claro, Entonces eso me pareció espectacular también. Y uno también entiende sus propias limitaciones, ¿no? Porque uno sabe que si venís y decís, vamos a cambiar el nombre de la Irigoyen por el nombre de una mujer relevante, se te levanta la ciudad entera diciéndote, sí, no, ¿qué estás haciendo? ¿Me entiendes? Entonces, sí. eso también. Pero, no, fue espectacular, espectacular. Em, Podemos, sí, a lo mejor podrían comentar y para no retenerlas demasiado tampoco, eh, cuáles, digamos, son las grandes barreras con las que se encuentran con su trabajo, qué sienten que es lo que está obstaculizando, además del gobierno, obviamente hemos estado mencionando cómo hay una resistencia muy fuerte del espacio político, pero eh, a veces son las cuestiones más pequeñas, ¿no? Los micromachismos, las barreras del día a día, de qué es lo que ustedes sienten que las está bloqueando efectivamente en esto y qué cambiarían. Y con eso, digamos, podemos ir cerrando el espacio. Perdón, sí. No sé si alguna de ustedes tiene ya la respuesta, puedo dejar un ratito, si no. Ah, Milagros, Milagros. Adelante, Milagros. Sí, yo por ahí retomo este dato de la presencia de mujeres en espacios de la organización, de organizaciones de la sociedad civil, porque me parece relevante, justamente como desafío, comprender que por lo general estos esfuerzos que mencionábamos suelen venir principalmente de mujeres y ser en espacios no remunerados, lo que me parece un desafío para la sostenibilidad de estos proyectos. En esto de que hablamos de las diferencias por ahí de quienes aportan en un espacio o en otro, se ve la mayor presencia de varones en espacios de liderazgo, de poder, que tienen justamente una remuneración garantizada y por ahí está espacio periférico de la organización civil, está principalmente encabezada por mujeres. Ahí con Nazarena estuvimos charlando previamente algunos ejemplos más territoriales de Córdoba. No sé si los querés comentar, Nachi.
Sí, ahí sumando un poco, pensábamos en cómo las mujeres son la primera línea de las problemáticas territoriales, no solo socioambientales, sino también sociocomunitarias, y un montón de cuestiones más que hacen que seamos las primeras en poner el cuerpo. Creemos que en Córdoba, ahí con Mili hablando un poco, hay dos ejemplos que nos encantaría traer, que es el caso de Fuegas, por ejemplo, que es una brigada forestal para combatir incendios en las sierras que está conformada por mujeres y donde hacen un trabajo también de reflexión sobre qué implica la conexión con el territorio siendo mujeres. Ellas hace un poco ganaron un juicio por el suicidio de una de ellas por un abuso de un policía de Córdoba, digo, entonces cómo se complejiza cuando se aborda desde la interseccionalidad, la cuestión ambiental o la cuestión de género, y cómo somos siempre que estamos ahí, y como decía Mili, muchas veces trabajando gratis, digamos, no remuneradamente de manera más formal, y cómo pareciera ser que los discursos que se legitiman o los discursos que se dan desde posiciones de poder son de varones, ¿no? Y otro caso es la asamblea Fuera Porta o la asamblea de Budas, que es un caso de contaminación en base a una fábrica de bioetanol en un barrio de Córdoba, en donde la denuncia de madres por enfermedades de sus hijos respiratorias en la piel llegó a a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y digo esto como dos ejemplos de cómo las mujeres en las primeras líneas de combate se ponen al cuerpo, digamos, estas desigualdades que sufrimos por la estructura misma y cómo está conformada y cómo cuando se piensa en quiénes están ocupando esos espacios, como reflexionamos a lo largo de esta charla, no se da cuenta de eso, digo. Y un poco retomando la pregunta del principio en torno a a las limitaciones, digo, pareciera que una decisión política puede cambiarlo todo y debería ser algo más profundo que eso para que no llegue un gobierno y irrumpa con la institucionalidad ya conformada, sino que sea que adquiera una profundidad que nos permita construir y no con el miedo de que llegue alguien y pueda sacarlo todo y pareciera que saldar todos los debates desde otros lados. Entonces, bueno, como recuperar esas instancias más desde el ámbito local nos parecía muy importante. Entonces, gracias por el... Creo que trabajé un poco en el caso ese de la contaminación de una fábrica de metales pesados, si no me equivoco, también había ese caso en un barrio cerca de Córdoba también, y que la organización era una organización que estaba justamente combatiendo este caso, que estaba luchando y advocando, digamos, por ser escuchadas, era una organización de mujeres. Las OMAS, creo que se llama el nombre de la organización. Me están haciendo así, creo que la conocen, no sé, pero bueno, Sí. me acuerdo Sí, sí. hace mucho esto, pero sí que pobre gente, honestamente, eh, porque nosotros fuimos con Fundeps, creo que era la organización con la que trabajaba, eh, y entonces habían justamente... estaban trabajando este caso, así que entiendo perfectamente. Entonces, retomando un poquito, y ya le dejo la palabra a Rocío, pero lo que estoy resaltando es la cooptación masculina del poder y de los espacios remunerados. Eso es como el gran obstáculo que estoy sintiendo, digamos, que se concuerda y lo noto, ¿ah? Es en todos lados, o sea, es una cuestión general y es un problema general. Lo de las mujeres en primera línea, eso me pareció interesante porque no se suele mencionar. Es algo que digamos, no entra en la conversación, pero entra como secundario. Y es cierto, o sea, la mujer ante, digamos, en una cuestión de género, la mujer va a ser mucho más vulnerable o va a sufrir mucho más las causas o los efectos negativos, perdón, del sistema. Entonces sí me pareció interesante y me llamó la atención esto de la falta de estabilidad institucional o jurídica o como ustedes quieran llamarle, el hecho de, como decía Nazarena, que viene el siguiente presidente de turno y te dice, no, esto ya no. Como lo que está haciendo Trump con los cortes, ¿no? Por tomar otro ejemplo, ¿no? También que vean que de USAID y todo eso que dijeron, bueno, no, no. Y los 30 40 años de trabajo se perdieron.
Entonces también entendiendo un poco eso que se nota, se siente y se ve a nivel global. Entonces creo que algo positivo que se podría sacar de aquí es ver eventuales conexiones, ¿no? Cómo de estos espacios se pueden conectar con otras, a lo mejor no internacional, pero provincial. Como decía, bueno, ustedes trabajan con Cava y con Córdoba, pero no quita que a lo mejor pueden eventualmente trabajar con Rosario, con Santa Fe, con otras ciudades, comentando así, pero obviamente no sé si ya lo estarán pensando o no. Le dejo la palabra a Rocío, a lo mejor antes de que pierda las ideas. Bien, no, o sea, es un poco en la misma línea de lo que venimos hablando. Para mí, la principal barrera es como que se ha intensificado mucho en este contexto, ¿no? Del gobierno nacional. eh, y también, o sea, nosotras en la asociación, esto trabajo ad honorem, o sea, cada una tenemos nuestros propios trabajos como profesionales y además hacemos el trabajo de la organización. Entonces, bueno, y también cada vez hay como una especie de crisis que está pasando en la ciudad de Córdoba con las organizaciones del tercer sector, porque muchos financiamientos internacionales se han cortado debido a este nuevo contexto de la Argentina. Entonces, bueno, como que también se van acortando las posibilidades de sostenimiento de las organizaciones a largo plazo. O sea, nosotras somos una organización joven, nacimos en el 2018, o sea, vamos a cumplir 7 años, es relativamente nueva, pero bueno, nosotras sí lo vemos como un proyecto a largo plazo y de muchos años, y nos pasa que vemos que organizaciones amigas de muchos años están como en crisis justamente por el contexto, por la baja de financiamientos internacionales. O sea, nosotras también estamos como en esa instancia. Este es nuestro último año del Fondo de Mujeres del Sur. Entonces, como para mí como que la principal barrera es esa, la sostenibilidad, es lo que decían las chicas también, de estas organizaciones del tercer sector y que son tan importantes y hoy tan necesarias y más en un contexto así de actual, tienen un rol clave para mí y bueno, justamente está como un momento ahí muy al medio de la deriva, digamos. No, definitivamente creo que es algo que sentimos todos. Estamos todos de acuerdo con eso de la falta de recursos y la manera abrupta en la que se ha cometido también, ¿no? Que no ha sido una cuestión eh, no ha sido ha sido muy, muy pronto y muy rápido y muy desordenado también. Porque ellos mismos, Sí, uno ve, digamos, la manera en que se ha redistribuido esta riqueza, no ha sido ordenado, y si lo ha sido muy de manera poco transparente, sin realmente seguir un proceso. Y eso hace que, como, de nuevo, no retomando lo de la inestabilidad, perdón, lo de la inestabilidad estamos al lado de una calle y parece que si estuviera al lado de la autopista, perdón, ahí, pero prefería cortarlo. Eh, eh, Perdón. Entonces, comentando un poquito esto, ¿no? La cuestión de la estabilidad no hay. Y es algo que desafortunadamente también es común en estos espacios de la sociedad civil, o las organizaciones internacionales también lo están sintiendo. Eh, entonces, completamente comprensible. Y ahí es donde la búsqueda de conexiones es importante, ¿no? Con otras organizaciones. No sé, a lo mejor entre ustedes aquí podrían reflexionar y decir, bueno, a lo mejor hay un espacio, al menos una conversación, decir, hey, podríamos ver qué se puede hacer, pues las tres están en Córdoba. sí, Entonces, quita que se pueden nutrir, digamos, de experiencias y otras cuestiones con otras, sin compromiso, ¿no? Solo comentando así. Así funcionamos aquí. Así que sí, sí. les doy el ejemplo, pero obviamente queda a discreción de ustedes. No sé si quieren comentar algo más antes de concluir. Sí, yo. Yo quería agregar dos cosas. Una, que comparto por ahí esto de la importancia de. Hablamos mucho de cooperación y creo que hay que aclarar, digamos, particularmente para Jóvenes por el Clima,
la cooperación con organizaciones internacionales ha permitido muchos de nuestros proyectos. Entonces, ahí hay una necesidad y una, sí, de mantener el vínculo muy importante. Y creo que es justamente ante este desafío de la sostenibilidad y particularmente con perspectiva de género, es una, la rama a la que podamos acudir. Y después, y creo que acá también es un buen dato para pensar una posible articulación entre urbanismo y cambio climático, eh, estuvimos con Nazarena leyendo ahí algunas cuestiones, algunos informes de ONU y demás, y algo que por ahí que trabajamos desde nuestra agenda es el hablar de la adaptación y la mitigación del cambio climático. Y tomamos un dato que nos pareció espeluznante, que era que durante las olas de calor se demuestran un aumento del 28% de los femicidios. Entonces, como pensar esta necesidad de políticas de adaptación y de mitigación al cambio climático como urgente ante las desigualdades de género y la peligrosidad de la vida de mujeres y disidencias. Ya no es hablar, o sea, es como, me parece fundamental y estamos hablando de vidas, de derechos. Entonces, nada, era algo que quería aportar. Completamente, qué horror primero escuchar eso. Pero en general sí es estadística también de que entre más, entre los países donde más calor hace, en general hay una tendencia también, como de a mayor calor, más violencia. Eh, Creo que la criminalidad en realidad, o sea, sí presenta ese diagnóstico entre países con mayor calor a crímenes hacia las personas y los países de menor calor a crímenes hacia la propiedad. No quiere decir que haya más o menos criminalidad en un país que otro. Por no, pero ahí. gracias, gracias. No, gracias por la corrección, pero 28% es terrible, terrible, terrible. No sé si Nazarena quiere agregar algo más. No, ahí de nuevo y compartiendo con Milagros esta idea de que la cooperación no es solamente entre distintos organismos o instituciones, sino también entre quienes defendemos distintas causas. Y por ejemplo, el estar acá hoy para nosotros es muy importante, ya que si bien nuestra organización es una organización ambiental, el poder abordar el género como parte fundamental de la lucha por la justicia climática creemos que tiene un poder y es muy valioso y ahí se juega también las articulaciones con distintas organizaciones, ya sea ambientales, feministas y un montón de organizaciones más que es un complemento y para tirar por el mismo lado en esto. Y un poco también, algo que quizás se va un poco del tema, pero me parece importante mencionar que nuestra organización desde 2019 que es parte de distintos espacios internacionales como es la COP, la Conferencia de las Partes, la RCOI, la LCOI, entonces son espacios que nosotros nos parece muy importante estar y dar los debates, ya sea en cuestiones de género o en cuestiones ambientales. eh, Y creemos como estrategia política el estar ahí, el generar, el incomodar, el participar de marchas, el sacar comunicados a nivel redes que hoy en día son muy importantes. Creemos que son estrategias que ayudan a consolidar tanto nuestra organización como las banderas que levantamos, que son la justicia ambiental y la justicia social. Siguiendo un poco eso, espectacular que logren, que logren no solo inscribirse en el espacio local, pero también internacional. Eso es indispensable si querés, digamos, ser escuchada y también para conseguir recursos, ¿no? Y ahí es donde yo vengo a ofrecerles, a preguntar, digamos, eh, parte del trabajo de No Politics es justamente generar visibilidad y por eso es que estamos aquí, ¿no? O sea, esta conversación es parte de esa visibilidad que quería ofrecer y ante eso preguntarles si escriben, o sea, me dice, hacen comunicados. Estos comunicados, además de los comunicados, ¿hacen eventos o hacen así cuestiones en línea y presenciales? No sé si queda claro la pregunta. Sí,
Mili, si querés también puedes responder, pero sí comunicados, también tenemos mucho trabajo en redes, o sea, en formato de Reels, digamos, una cosa más de Mm, divulgación. Y sí hacemos eventos, como dijimos antes, estamos en 11 provincias, digamos, hay como 11 focos de jóvenes por el clima, entonces cada uno tiene como su espacio, pero ya sea a nivel nacional o a nivel provincial, sí, hacemos eventos y charlas, etcétera. Pues si quieren después me Ahí, comparten. Perdón, sí, ya te dejo, Mili, perdón. Si después me comparten la red social de la organización, así les podemos dar seguimiento y cuando veamos algo que sea, y para Rocío también, no la estoy excluyendo, hasta que me diga, cualquier cosa que ustedes quieran compartirnos, hacernos llegar, que les gustaría que haya una visibilidad internacional, pues podría contribuirles con la cuestión local, pero me parece que la visibilidad que ustedes ya tienen en el espacio local ya es suficiente. O podría ser mejor, pero, o mayor, pero obviamente no es este espacio el que se la va a dar, pero sí, ya que el espacio internacional les interesa y están en el espacio internacional, cualquier comunicado o evento que tengan así que planeado, háganmelo saber y yo con gusto lo comparto ya sea por Instagram, por LinkedIn, por lo que ustedes quieran, y vemos. Pero sí, para que sepan que al menos pueden contar con el apoyo de Politics y quién sabe, a lo mejor esto también se puede desarrollar en otras cuestiones. bueno, muchas gracias. Sí, sí, Ahí agrego que, digamos, a partir de la participación en estos espacios internacionales, entiendo que tenemos, o sea, una comisión de internacionales y que quienes forman parte han redactado informes respecto a las negociaciones sobre, por ejemplo, la nueva cifra de financiamiento climático, digamos, dentro de las COPs se establecen las metas de financiamiento climático y nuestros integrantes, militantes de Jóvenes por el Clima, quienes han participado y se especializan en esta área, han redactado informes respecto a estas negociaciones a nivel internacional. Eh, entonces creo que ese también es un punto que está bueno divulgar. Es bastante, digamos, conocimiento científico, digamos, tiene todo un proceso de realización y ha sido en esta cooperación y participación en espacios internacionales y particularmente aportando la mirada de Argentina, de Latinoamérica, cómo estas negociaciones inciden en nuestros territorios, en nuestras economías. perfecto. Sí, ¿no? Cualquier cosa, lo que quieran hacer llegar, si lo puedo compartir, lo comparto y no, efectivamente estos espacios son importantes, pero bueno, lo local, para mí, honestamente, lo internacional, si bien tiene digamos, un peso gigantesco. Lo local no lo podemos subestimar, entonces eso siempre ténganlo en cuenta que el trabajo que ustedes hacen es el trabajo real, ¿no? El trabajo así con peso, con transformación. No sé si Rocío, perdón, Rocío, te he tenido en espera. No hay problema. No, sí, yo quiero sumar, nosotras siempre tratamos de hacer eventos presenciales, nos interesa tener como esas instancias, consideramos que son como muy enriquecedoras esos momentos de encuentro, de discusión. Y particularmente, por ejemplo, el año pasado hicimos un workshop de urbanismo que se llamaba Ciudad que Cuida, que fue un workshop, es como una instancia ahí muy rápida de trabajo eh, nosotros hemos elegido un sector de la ciudad de Córdoba que puede ser propenso a renovarse. Entonces, bueno, en lo que hicimos en ese workshop fue pensar, bueno, cómo se podría renovar este sector de la ciudad de Córdoba con perspectiva de género. Estuvo muy bueno, fue un montón de gente de muchas disciplinas, no solo arquitectas, o sea, fue muy enriquecedor. También sumamos a vecinos del sector que viven ahí y comerciantes para que aporten como su mirada como habitantes del sector. Y ponerle gracias a ese evento, después se nos ocurrió trasladarlo a un concurso internacional, o sea, en esta búsqueda de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Empezamos a participar de concursos de urbanismo. En general siempre son internacionales, entonces, bueno, dijimos, podría ser un buen momento
aplicar esto que vimos en el workshop. Entonces realizamos una propuesta de diseño en este concurso de urbanismo que es de España y sacamos el primer premio hace 2 meses. Entonces, bueno, fue como nada, muy, muy lindo, fue muy gratificante y creo que eso también nos abre una puerta a nuevas vinculaciones internacionales. De hecho, compañeras mías hace 2 semanas fueron a Madrid a recibir el premio, o sea, fue como algo ahí muy potente que se generó. Y todo a partir de esta actividad, por eso creemos la importancia, digamos, de hacer actividades y encuentros. Así que bueno, eso quería sumar. Felicidades, ahí como vi que Milagros también está aplaudiendo, pero no, felicidades por el premio, son victorias que hay que tomar, especialmente con esta situación, ¿no? Perfecto, perfecto. O sea que son muy territoriales, no son esta cuestión del espacio físico en el que la cuestión en línea no lo han trabajado todavía, ¿no? No han abierto ese espacio para discutir o eso. No, nosotros por nuestra parte no, la verdad, fue como muy siempre la cuestión presencial, pero sí está bueno ponerle este momento, me parece muy enriquecedor y muy buena idea para replicarlo, estos encuentros así. ¿No? Yo con gusto, o sea, obviamente, ahora pensando un poco, ¿no? Y ya les dejo la palabra otra vez, pero nosotros en febrero a lo mejor hacemos una actividad en Panamá, así que habría que ver si ya que ustedes son activistas, digamos, son activistas, si se las puede incluir. No queda en mis manos, pero lo podemos ver. A lo mejor ya veremos. No prometo nada, pero justamente son estos espacios que se producen de esto, ¿no? No solo es una conversación en línea, también el espacio presencial es indispensable porque sí, en línea se puede decir lo que se quiera decir con un anonimato, a veces no siempre, aquí no es anónimo, pero el anonimato hace que la comunicación sea difícil, entonces lo presencial siempre es importante. Pero bueno, quería agradecerles también porque se han tomado la molestia y el tiempo de venir, de estar aquí conmigo una hora y obviamente estoy muy agradecido y de esto la idea es que se genere después un reporte y que este reporte ustedes lo pueden compartir, lo pueden compartir con sus propias redes y con sus propios espacios también como para decir, bueno, existe esto, estamos haciendo esto, tomemos inspiración o repliquemos, como decía Rocío, y busquemos mejor, no necesariamente en línea, también puede ser presencial. Así que bueno, no sé si quieren agregar algo, a decir algo, palabras de conclusión. No, bueno, nuevamente gracias por la invitación. Es muy importante para nosotras estar acá y creo que esta horita que compartimos fue súper valiosa y también nos llevamos un montón de cosas para trabajar desde nuestra organización. Y bueno, gracias por el espacio. Que sepan que la lucha no es solo de ustedes, ¿no? Que este espacio es grande y eso es importante porque uno a veces uno se siente pequeño en estas cuestiones, ¿no? Como uno ve a la misma gente de todos los días, los mismos 12 colegas, o bueno, en su caso 200 creo que han dicho, o bueno, la misma gente y entonces dice, bueno, pero es la misma gente de siempre, ¿realmente estamos o no? ¿Qué tanto se nos escucha? Y como para que sepan que no, que es global, que pese a la resistencia y al deterioro, digamos, del espacio político en la conversación de la cuestión de género, eh, hay gente como nosotros que estamos aquí discutiendo esto. Y eso que siempre es algo que me gusta mencionar porque no están solas en este combate, digamos, en esta búsqueda de igualdad, ¿no? Eh, Así que bueno. Y yo también quiero agradecer. Para mí lo virtuoso de estos encuentros es eso, es como, bueno, encontrarte y ver que no sos la única persona que está pensando en esto, sino que son muchas y bueno, y eso también impulsa y renueva las ganas de seguir, digamos. Así que sí, me pareció muy bueno este espacio y estamos muy contentas de juntas de haber participado. Muchas gracias de nuevo a las tres. ¿Milagros, algo más? ¿O ya está? No, también agradecer. Fue muy lindo formar parte de esta conversación.
La verdad que sí, charlamos antes de algún tipo de miedo, se dio todo muy fluido y me gustó mucho participar, la verdad. Ahora nos quedamos con ganas de trabajar con Rocío y encontrarnos en Panamá con I Know Politics. Así Ya que veremos, ya espero que veremos. esta sea una de tantos encuentros y conversaciones. Definitivamente, definitivamente. Y digamos, la manera en que nosotros diseñamos estos espacios son entrevistas públicas, por así decirlo, en donde justamente sabemos que también para nosotros es jueves, son las 5 de la tarde, eh, la gente a las 5 de la tarde tiene ganas de irse a su casa, de no, ¿saben? Entonces, eso es una de las ventajas que hace que esta conversación sea eh, personal, digamos, por así decirlo, ¿no? Como más en espacios pequeños y les da también, porque muchas otras conferencias a veces son 200 personas, te dan 5 minutos y en esos 5 minutos tenés que decir 7 años de historia, 8 años de historia, 6 años de historia de la organización. Entonces, yo contento de que ustedes hayan podido venir, de que se hayan sentido cómodas y bueno, de nuevo, muchas gracias por tomarse el tiempo y ya veremos qué espacios les puedo ofrecer. Ojalá lo de Panamá pueda ser, honestamente estaría lindo y creo que vale la pena. Pero todavía no sé, porque todavía no sé si se va a definir, cómo se va a definir y qué se va a definir, así que bueno, solo que sepan eso, pero que estos espacios que estamos teniendo ahora se repiten. Entonces, porque estos seminarios se hacen en 4 idiomas, pues justamente la organización está, la plataforma está hecha en 4 idiomas, entonces este, por ejemplo, ya tuvo lugar en inglés la semana pasada y hace 2 semanas fue en árabe. Eh, el que a veces hacemos intervalos porque me toca a mí, es el que es en francés o en español, y entonces dependiendo de eso, a veces se repiten, no, pero los temas se siguen. En la cuestión climática, probablemente la vayamos a abordar. Curiosamente, hay una resistencia de parte de las organizaciones del tema, porque justamente no es, ¿cómo se dice esto? No está en la agenda, o está menos en la agenda y eso obviamente no nos gusta a nosotros, pero que se puede hacer, ¿verdad? Ahí es donde hay que hacer ruido para decir, bueno, hey, ¿por qué no? Pero bueno, y la cuestión del urbanismo es algo que no habíamos considerado porque lo habíamos visto muy apolítico, lo cual está mal. Eh, y ahí es donde justamente me abre el espacio para decir, bueno, deberíamos de incluirlo también porque es importante y bueno, la representación y lo que implica, ¿no? Todo eso. Así que bueno, muchas gracias a las tres. Muchas gracias por participar y por la conversación. Bueno, ahí dicen, felicidades a todas, dicen. Muy lindo, muy agradable todo y bueno, queda guardado y ya después se los compartiré. Así pues, la idea también va a ser que tomemos clips y entonces así frases que ustedes que hayan dicho, que hayan mencionado con peso, se tomarán y se publicarán, obviamente se las mandaré. Les diré, hey, están bien, les parece, esto se sienten cómodas, no sé, cosas así, antes de publicarlos, pero cuando sea público les mandaré un mensaje diciendo, hey, se publicará todo esto. Eh, pero bueno, quedamos en contacto y cualquier cosa, ya tiene mi correo y me avisan. Así que muchas gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos.